las cadenas se romperán mientras te adoramos. Las murallas caerán. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Eres el que me levanta. Con tu poder yo pelearé la batalla de la fe. Resistiré al enemigo. Mi victoria está aquí. Lo puedes escuchar. La tierra temblará. Las puertas se abrirán. Algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Eres el que me levanta. Tú me levantas, oh Jesús. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me detiene. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me detiene. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me detiene. Lo puedes escuchar. La tierra temblará. Oh, oh, oh. Las puertas se abrirán. Algo está por suceder. Buenas noches, iglesia. Una vez más estamos conectados haciendo esto que llamamos Iglesia en Casa. Dios te bendiga en este día, Dios bendiga a tu familia. Qué bueno poder contar contigo, contar con los que están del otro lado. Realmente extrañamos mucho poder hacer las reuniones presenciales, los extrañamos a todos, pero entendemos que Dios no cerró la iglesia, sino que la abrió en cada casa. Quizás hay templos cerrados, pero la iglesia está en cada hogar, la iglesia está ahí en tu casa, con los tuyos, así que llama a toda tu familia, reúne a tus hijos, reúnete con tu esposa, con todos los que viven bajo tu techo para escuchar una palabra de parte de Dios que va a bendecir tu vida y la vida de tu familia.
Terminamos con una serie en este tiempo que hablábamos acerca de los cambios. Paula el día domingo terminó compartiéndonos una palabra y hoy comenzamos una serie nueva, una serie que denominamos Familias Bendecidas. Queremos que Dios bendiga tu familia, que bendiga tu casa en este tiempo y vamos a tratar con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo de poder darte una palabra que te ayude a tener una familia cada vez más bendecida. En Isaías capítulo 38, versículo 1 y 2, dice la palabra: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Ezequías era un rey que recibe la noticia, la tremenda y trágica noticia de su muerte a través del profeta Isaías. El profeta viene de parte de Dios a decirle que sus días estaban contados. Pero hay algo que me sorprende de todo este contexto, de toda esta historia, y es que Dios le da una orden a Ezequías, una orden que no parece ser lógica para ese momento de su vida. Lo lógico podría haber sido que Dios le diga: disfruta de tus últimos días, haz lo que tenías pendiente por hacer, cumple los sueños que tenías, abraza a tu familia, abraza a tus hijos. Creo que eso sería lo lógico que Dios le podría decir a una persona que está a punto de morir. Pero Dios le dice y le da el desafío de ordenar su casa. Dios es un Dios de orden y a Dios le agrada el orden. Uno de los primeros atributos que podemos ver acerca de Dios es justamente el orden. En Génesis capítulo 1, cuando todo comenzó con la creación, Génesis capítulo 1, versículo 1 al 4, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban por sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Desde el comienzo podemos ver a un Dios que toma lo que está desordenado, en este caso era la tierra en sí misma, y comienza a ordenarla. El atributo principal que vemos en la creación de Dios es que Él todo lo hizo de manera ordenada. Todo lo que creó, lo creó con un sistema ordenado. Incluso las aguas, la tierra, las plantas que dan su propia semilla, caen en la tierra y germinan. Todo tiene un orden. Si usted se pone a ver cómo nosotros los seres humanos podemos vivir en este planeta, es algo tremendamente impresionante ver el orden que existe en todos los factores. Todos los factores están perfectamente ordenados para que nosotros podamos tener vida en este planeta. ¿Qué principio nos deja escrito el Creador del universo a través de estas señales? Que la vida se sustenta por el orden. Que si no hay orden es imposible la vida. Los científicos dicen que la vida en este planeta es posible por el orden perfecto de cada elemento. Todo lo que Dios fue creando desde Génesis, desde el comienzo de todas las cosas, lo hizo de manera ordenada. Cada cosa que Él creó estaba perfectamente ordenado. Todo lo que creó. Y cada cosa que Él hacía, lo hacía con un sistema ordenado, que le daba la posibilidad de seguir reproduciéndose, tanto las plantas como los animales. Incluso lo más sofisticado y de manera ordenada que creó fue al hombre. Y por último, lo más sofisticado, lo más complicado que Dios creó y lo hizo perfecto fue la mujer. Por eso el Señor creó todas las cosas de manera ordenada. Él es un Dios de orden. Y Él dice la Biblia que vio que eso era bueno, porque para Dios las cosas ordenadas son buenas. Y cuando hablo de orden, quiero ser específico. Dios no le dijo a Ezequías: ordena tu casa, porque
él tenía la habitación desordenada o tenía la casa completamente sucia. No estoy hablando de un orden, de una limpieza, sino de un orden en las relaciones, un orden en su economía, ordenar a sus hijos. Uno puede saber si está su casa ordenada, si le tocara partir en este tiempo, aunque suene trágico lo que les digo, partir en esta hora de la tierra, de esta tierra, e irnos a estar con Dios. Si nos tocara partir, dejamos a nuestros hijos completamente preparados para enfrentarse a la vida, dejamos nuestra casa completamente ordenada. Dios le estaba dando a Ezequías el desafío de ordenar su casa. Y Dios nos quiere dar ese desafío en esta hora, de traer orden. Dios es un Dios de orden. Hay muchos beneficios en el orden. Uno, si tiene una agenda ordenada, podrá ser más efectivo en las cosas que haga, podrá ganar mayor tiempo, podrá hacer las cosas de manera más ordenada que le ayudarán a ser más efectivo. Si uno tiene una economía ordenada, sabe que el primer factor para salir de deudas, para salir de la pobreza, es ordenar la economía. Las personas que prosperan no lo hicieron porque tienen mayores cualidades quizás que otros o porque tienen mayor capacidad, sino que muchas veces la razón por la cual muchos han prosperado en sus negocios y en sus vidas es porque han sido ordenados. Y yo no te hablo de esto como si fuera la persona más ordenada de todas, sino que el Señor me hablaba de esto a mi vida porque el orden es lo que trae la bendición de Dios. Si tenemos una agenda ordenada, seremos más efectivos. Si tenemos una economía ordenada, seremos más prósperos. Si tenemos una alimentación ordenada, tendremos mejor salud. Siempre el orden traerá beneficios. El que llegó alguna vez a tener éxito en algún área de su vida, tuvo que ser ordenado en esa área. No necesitamos tener más tiempo o más dinero o más oportunidades, más recursos para salir adelante. Necesitamos ser ordenados con lo que hoy tenemos. Eso es lo que dice la Biblia acerca de la fidelidad. Si somos fiel en lo poco, y ser fiel significa ser ordenado con lo que hoy tienes. Quizás no tienes un gran sueldo, pero sí puedes ser ordenado en separar lo que le corresponde a Dios, en separar lo que corresponde para la alimentación y regirte por un orden que te traerá bendición. Hay personas que no ven la bendición de Dios y no es porque la bendición no llegue, sino porque no han sido ordenados para poder recibir y aprovechar esa bendición. Amén. ¿Saben que los países pobres muchas veces son los países con mayores recursos naturales? En Latinoamérica y en nuestra querida Argentina tenemos unos recursos y una riqueza tremenda que Dios nos ha dado como países de esta región. Pero muchas veces el desorden nos vuelve países tercermundistas. Hay países que no tienen casi nada de recursos, que no tienen posibilidades. Hay países que son como una isla, como Japón. Hay países que son pequeños, con menor cantidad de habitantes. No tienen una producción masiva de alimentos de primera necesidad como lo tenemos nosotros. Sin embargo, son países primermundistas, porque son ordenados en cada cosa que hacen. Tienen la capacidad de ser ordenados comenzando desde lo personal, yendo hacia el hogar y yendo mucho más allá en sus trabajos, en sus industrias y en su economía. Y un país ordenado es un país que va a poder prosperar. Si esto lo podemos ver a niveles grandes como países, también lo tenemos que aceptar y adoptar a nivel personal y a nivel familiar. Dice 1 Corintios 14:40 que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas con orden. Dice, hágase todo decentemente y con orden. Está hablando acerca de la iglesia. Todo lo tenemos que hacer decentemente y con orden. Para Dios es muy importante el orden. Si Él vio que era bueno todo lo que había creado, es porque Él estaba de acuerdo con que las cosas sean ordenadas. Antes de que el hombre pudiera caer en el pecado, de que Adán y Eva comenzaran con el desorden aquí en la tierra, todo estaba perfectamente ordenado. En el cielo todo estaba ordenado hasta que un ángel de luz, Lucifer, se rebeló y trajo desorden al cielo.
y Dios tuvo que volver a ordenar. En la tierra todo estaba ordenado hasta que Adán y Eva pecaron. Dios todo lo creó en orden. Si el orden es Dios mismo y su gobierno, si Dios es un Dios ordenado, eso quiere decir que el desorden es una rebelión contra lo establecido de Dios. Cuando, como les decía hace un momento, cuando el cielo estaba completamente ordenado, una persona se rebeló al orden de Dios, un ángel de luz se rebeló y trajo desorden a ese lugar. Cuando en la tierra todo estaba ordenado, ese mismo ángel de luz tentó al hombre y a la mujer y trajo desorden también a la tierra. El producto o la consecuencia del desorden fueron nefastas. Hasta hoy en día vemos la maldad en la tierra a causa del pecado, a causa del desorden. El desorden tiene que ver con una rebelión a lo establecido por Dios. Y la primera institución que Dios creó no fue la iglesia, fue la familia. Cuando Dios crea la familia, usted se imagina que Dios haya creado una familia sin orden. Si Dios es orden y su gobierno es orden, Dios creó la familia y creó un orden. Dios creó a la familia para tener un padre, para tener una madre, para que un solo hombre y una sola mujer formaran una familia. Ahora el hombre se rebela contra lo establecido por Dios y dice, ¿por qué tenemos que hacer las cosas de esta manera? ¿Por qué no podemos ser dos hombres o dos mujeres? Porque está fuera del orden, el orden que Dios estableció. Cuando Dios formó a la familia, cuando Dios creó a la familia, también le dio un orden establecido. Y de ese orden quiero hablarte. Primera de Crónicas capítulo 5, versículo 1 y 2. Primera de Crónicas capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel. Ahora quiero hablarte, por ahí si no conoces la historia del pueblo de Dios, todo comenzó con un hombre llamado Abraham, que fue llamado por Dios. Él tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Ese hombre llamado Jacob, Dios le cambia el nombre y le pone Israel. De allí viene la nación de Israel, la nación que hoy conocemos como Israel. Y el primer hijo de Israel o de Jacob fue Rubén. Dice, los hijos de Rubén, primogénito. ¿Sabe que el primogénito tenía beneficios y derechos mucho mayores que todos los hermanos? Tenía privilegio el primogénito. El primogénito de Israel era Rubén. Dice, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Rubén fue uno de los 12 hermanos que tuvo Israel, que tuvo Jacob. Pero él fue el primogénito. Él tenía que recibir los beneficios y los derechos de un hijo primogénito. Pero él rompió con el orden de su familia. Y romper con el orden en la familia trae fractura y trae consecuencias. Él vio a una de las concubinas de su padre y se acostó con ella. Hizo lo que él sentía hacer en ese momento, pero estaba fuera de orden. Sacó de orden las cosas de la familia y eso le hizo perder los beneficios de primogénito. ¿De dónde vino nuestro Señor Jesús, el Salvador? De la tribu de Judá, que fue el hermano que recibió los beneficios legales, por así decirlo, de la primogenitura, porque era el segundo hijo. Y fue él el que recibió los beneficios de la primogenitura, aunque espiritualmente lo recibió José y los hijos de José. El Señor Jesús vino de la tribu de Judá. Rubén se perdió de ser el de la genealogía de Jesús por haberse desordenado en su casa. El tener desorden en nuestra casa nos hace perder bendiciones tremendas.
El que transgrede los principios de Dios cancela promesas de Dios. El que transgrede el orden establecido por Dios cancela promesas para su vida. Rubén sacó de orden a su familia acostándose con una concubina de su padre. Y eso hizo que él para siempre perdiera el privilegio de estar en la genealogía de Jesús. El desorden no solo te hace daño a ti, sino a todas tus generaciones. Dios quiere bendecirnos y quiere bendecir nuestra familia. Dios tiene miles de promesas en la Biblia para bendecir nuestra casa. Él siempre prometió darnos lo mejor, pero muchas de esas promesas son el resultado de estar bajo los principios de Dios. Cuando tú pones a tu familia bajo los principios y bajo un orden que viene establecido por Dios, tu familia estará protegida y tu familia estará en bendición. Pero es necesario que haya orden en nuestra casa. Eso fue lo que le dijo el Señor a través del profeta Isaías al rey Ezequías. Ordena tu casa. Y es lo que Dios te dice hoy. Ordena tu casa, porque quiero bendecirte. No porque te toque morir como le tocaba al rey Ezequías, sino porque Dios quiere bendecirte y necesita que haya orden para darte esa bendición. Quiero hablarte de una familia completamente desordenada. En Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22 al 25. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Elí era un sacerdote de Israel. Elí tenía la responsabilidad de ministrar a toda la nación de Israel. Él era un hombre de Dios, pero que tenía una familia desordenada. Y esta palabra no es solamente para los hombres, es para todos los que están frente a un hogar. Es para todos los que tienen un hogar que velar, que cuidar. Puede ser una madre soltera. Tú puedes ser un padre que está solo con sus hijos. Tú puedes vivir solo. O tú puedes ser un joven. Y cuando la palabra dice ordena tu casa, no solamente la casa se refiere a la familia. Muchas veces en la Biblia, cuando habla de casa, se refiere a nosotros mismos. De tener un orden adentro, de estar decididos en el camino que vamos a tomar en esta vida. Esta palabra es para todos los padres de familia, es para los matrimonios, es para los que son líderes en una casa. ¿Saben que el problema de Elí eran sus hijos? Sus hijos se acostaban con las mujeres que iban a servir al templo. Sus hijos eran los que iban a heredar el trabajo de su padre de ministrar a la nación de Israel. Eran los que iban a heredar espiritualmente lo que su padre les iba a dejar. Pero sus hijos estaban haciendo las cosas mal. Sus hijos eran completamente desordenados. No solo se acostaban con esas mujeres, sino que robaban también de las ofrendas que traían para el tabernáculo. Elí cometió 3 errores. Y hoy quiero hablarte de esos 3 errores que cometió Elí. Error número 1. Elí, como padre, fue demasiado tolerante. Sus hijos, para llegar a ser lo que eran, fornicarios y ladrones, porque eso es lo que hacían, no es que nacieron así, no es que llegaron a un momento en su vida y dijeron, bueno, vamos a hacer lo que queremos, sino que comenzaron desde pequeño. Cuando uno es demasiado tolerante en su casa, termina criando monstruos, termina criando personas que después desconoce por qué actúan de determinada manera. El problema de Elí fue que fue un padre tolerante. Cuando los chicos mostraban actitudes malas, siendo pequeños sus hijos,
Él no las corrigió. Toleró el desorden de sus hijos. Toleró el desorden en su casa. Una y otra vez comenzó a tolerar las pequeñas actitudes, las pequeñas cosas que ellos hacían, las dejaba pasar. Y el problema de ser un padre tolerante es que traemos desorden a nuestra casa. Y las consecuencias del desorden son tremendas, son muy malas. Entienda que un líder de hogar debe estar atento siempre al desorden del hogar. Las cosas pequeñas, lo pequeño, si lo agarro a tiempo, lo freno. Pero cuando ya actúo muy tarde, y ese es el segundo error, Elí actuó muy tarde. Cuando él intenta regañar a sus hijos ya tenían un corazón duro. Cuando él intenta corregir algo que ya estaba mal, usted sabe que si un árbol nace sin tener un control, sin tener un orden, y se dobla su raíz, se dobla su tronco, enderezarlo después es romperlo. Hacerlo tarde a veces perjudica más. Es por eso que nosotros que somos padres tenemos que entender que tenemos que actuar a tiempo. El líder del hogar, seas madre, seas papá, seas matrimonio, debe traer el orden a su casa empezando hoy. No digas, bueno, con el tiempo mejorará, porque eso es lo que muchos padres a veces decimos. Con el tiempo mi hijo será mejor, con el tiempo dejará estas cosas, es la adolescencia, es lo que quiere hacer en este momento. No, mentira. El tiempo muchas veces perjudica más las cosas. Debemos dejar de ser tolerantes en nuestro hogar con el pecado. Debemos dejar de ser tolerantes en nuestro hogar con el desorden. Y debemos actuar a tiempo. Y el tercer error que cometió Elí es que fue demasiado blando, podríamos decirlo. Fue muy blando con sus hijos. El líder del hogar, un líder de hogar, debe ser contundente y debe ser firme. Cuando él corrigió a sus hijos, podemos ver en sus palabras, no solamente que lo hizo tarde, no solamente que fue demasiado tolerante cada año y cada vez que pasaba el tiempo dejaba pasar ciertas cosas, sino que no lo hizo con contundencia. Le dijo, bueno, por favor, están hablando mal de la familia, están diciendo que hago mal las cosas, chicos, pórtense bien. Y ya eran grandes sus hijos. No fue contundente con ellos. No fue un líder que los formó. Y sabe que el hacer mal y traer desorden en nuestro hogar y formar mal a nuestros hijos trae consecuencias tremendas. Y quiero hablarle de 4 consecuencias que vivieron Elí y su familia y que puede vivir toda familia si deja que las cosas se desordenen, si no trae orden a su casa. Consecuencia número 1. Dios le hizo responsable a Elí del mal comportamiento de sus hijos. En el versículo 29 Dios le pregunta, ¿por qué hiciste esto, Elí? No le dice por qué tus hijos hicieron, no le dice por qué hicieron ustedes esto. Le está haciendo responsable solamente a Elí del comportamiento de sus hijos. Nosotros padres somos responsables de lo que pase bajo nuestro techo. Yo conozco padres cristianos, buenas personas, que vienen siempre a la iglesia, pero que saben que sus hijos adolescentes, sus hijos más grandes, invitan a sus novios a dormir al hogar y ellos dicen, bueno, pero prefiero que esté acá antes de que ande por ahí afuera. Y permiten el desorden en su casa y sepan que aunque ustedes no hayan caído en adulterio o en fornicación, Dios los hará responsables a ustedes. Dios le hizo responsable a Elí del mal comportamiento de sus hijos. Lo que pasa bajo tu techo es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad lo que pasa en mi hogar. Tenemos que ser contundentes y ser firmes en esto. Lo que sucede fuera de nuestra casa, sucede fuera de nuestra cobertura. Pero lo que sucede adentro es nuestra responsabilidad. Consecuencia número 2. Dios cortó su bendición sobre toda la familia. En el versículo 30 dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me
desprecian serán tenidos en poco. Dios había prometido una bendición sobre Elí y sobre toda su casa, pero Dios tuvo que volverse atrás, cortar con la bendición que había desatado sobre Elí y toda su familia a consecuencia del desorden, por no luchar Elí por traer el orden a su casa. Tercera consecuencia, las tragedias llegaron a la casa de Elí. Versículo 34 dice así: y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Dios le avisó a Elí que la tragedia llegaría a su hogar por el desorden. La consecuencia de ese desorden fue una tragedia. Y esto no quiere decir que todas las tragedias tengan que ver con un desorden, sino que muchas veces algunas tragedias son la señal del desorden que había en el matrimonio, en la familia, en el hogar. Dios le puso por señal que esta tragedia de la muerte de los dos hermanos en un solo día, que es sumamente triste lo que vivió este hombre, sucedería por el desorden en la casa. Y lo más increíble es que cuando mueren estos dos hermanos, llega la noticia a Elí y él cae en ese momento y muere en ese mismo momento. Imagínense la tragedia que fue en la familia, perder a los dos hermanos y perder a la misma vez al padre, al sacerdote Elí. Y la bendición o la responsabilidad del sacerdocio sabemos que pasó a la vida de Samuel. Y puedo ver en Samuel como un sacerdote y un hombre de Dios que trajo orden incluso a toda la nación. Podemos ver que en el tiempo de Elí y en el tiempo de sus hijos, la nación de Israel comenzó a desordenarse, comenzó a hacer las cosas mal. Sin embargo, inmediatamente asume Samuel como sacerdote, comienza a cambiar las cosas y a hacer las cosas correctamente. Y la cuarta consecuencia es que Dios se fue de su casa. Elí tenía a su nuera embarazada, ya estaba cerca de tener a su hijo, y cuando llega la noticia de la muerte de los dos hermanos, los dos hijos de Elí, y de la muerte de Elí a esta mujer se apresura por la congoja de la noticia a dar a luz a ese hijo, y le pone por nombre, dice el capítulo 4, lo llamó Icabod, que significa la gloria de Dios se ha ido. Esta mujer se dio cuenta que la gloria se había ido de la familia. Dios se había ido del hogar. Hay consecuencias tremendas a causa del desorden familiar, a causa de permitir ciertos pecados, ciertas actitudes, ciertas cosas en el hogar. No se trata de ser una familia religiosa, no se trata de ser personas estrictas, sino de tener principios. Crea en tus hijos una conciencia de principios de Dios. No pongas reglas, porque cada vez que pones reglas, los niños intentarán romper esas reglas. Todo lo que le dicen no toques, ellos tocarán. Todo lo que le digan no hagas, ellos harán. Pero crea en ellos una conciencia de principios, porque los principios protegerán tu casa, protegerán tu familia. Hoy las iglesias son los hogares, son las casas. Y el éxito de la iglesia es que haya orden en los hogares. Las 4 paredes de la iglesia hoy son las 4 paredes de tu hogar. Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué entendía el principio que todo comienza en el hogar. Josué dijo a toda la nación: elijan a quién servir, pero a sus hijos no le dio la posibilidad de elegir, porque él entendía que él era el responsable de traer orden primeramente a su casa y después podría traer ese orden y ese éxito que vivió en su casa afuera, al exterior, a su ministerio y a su trabajo. Pablo dijo: el que no gobierna bien su casa no podrá gobernar bien ni la empresa, ni el trabajo, ni el ministerio, ni un grupo de personas, porque todo comienza en casa.
Tenemos que entender que todo lo bueno y lo malo que serán nuestros hijos comienza en la crianza del hogar, comienza en los principios que pongamos nosotros. Padre, y si hoy eres joven, entiende que esta palabra Dios te está dando para cuando tengas la oportunidad de formar tu familia. Comienza formando tu familia con una base que esté puesta en la palabra de Dios, en los principios de Dios. Dice Deuteronomios capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Dice la palabra de Dios que tenemos nosotros los padres, las madres, que tener siempre la palabra de Dios como el principio para formar a nuestros hijos. Que tenemos que formar orden en nuestro hogar. Y el orden no trae esclavitud, el orden trae libertad. Hay mucha gente que dice, no, porque si soy muy exigente, si soy muy ordenado, no se trata de ser un obsesivo de la limpieza, un obsesivo del orden, ni un obsesivo en ninguna de esas cosas. Se trata de tener un orden establecido por Dios. ¿Sabe que los judíos ponen en los pórticos de su casa, en la columna derecha, en la puerta y en la entrada de su hogar, algo llamado mesuzá, y contiene textos hebreos, pero también quieren decir algo? No importa cómo estén gobernando afuera, no importa lo que suceda afuera, esta casa está gobernada por los principios de Dios. Yo no quiero decir a nadie que tiene que poner eso en su hogar, sino que dice la Biblia, colocarás en los pórticos de tu casa, en las columnas de tu casa, la palabra de Dios. Y las columnas somos nosotros los padres, los que sostenemos nuestro hogar. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para traer orden. No importa lo que suceda afuera. Muchas veces los padres dicen, pero sus compañeros hacen esto, pero mi hijo quiere hacer lo que hacen sus amigos. Lo que sucede de la puerta para afuera, no importa. En nuestro hogar debe gobernar la palabra de Dios. Amén. Dios te bendiga, iglesia, y quiero terminar haciendo una oración para poder traer orden y santidad a nuestros hogares. Señor Padre Celestial, te doy gracias por darnos una palabra el día de hoy. Gracias porque tú nos estás exhortando y llevando, Señor, a tener orden en nuestro hogar. No queremos tener, Señor, una familia como la que tuvo Elí, con desorden en cada área de sus vidas. Queremos ser padres responsables y entendemos, Dios, que el desorden traerá consecuencias, pero que también el orden traerá beneficios, Señor, para nuestros hijos. Ellos te servirán, ellos serán personas de bien, ellos serán personas con valores y principios claros, Señor, y podrán ser personas de éxito en esta vida. Ayúdanos, Señor, a ordenar primeramente nuestra vida para poder traer orden a nuestro hogar y que ese orden se refleje en nuestros hijos y en todo lo que hagamos. Gracias te doy, amado Dios. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.